¿Te interesa saber todo lo que hay que saber sobre la vacuna del coronavirus en Argentina? Quédate a ver. Un espacio sin Teatro del Absurdo, 5ª temporada. Bienvenidos amigos al último episodio de Teatro del Absurdo, 5ª temporada en este año 2020, COVID-20, terrible para algunos, raro para casi todos. Y nos pusimos a pensar realmente de qué te íbamos a hablar en este cierre de año. Normalmente uno cuando cierra el año, en esta época, hoy 26 de diciembre, el día que se está grabando este programa, uno se replantea el año, empieza a hacer el balance y por supuesto que todos vamos a pasar por nuestra balanza personal todo lo que tiene que ver con la pandemia, desde ya. Y por supuesto que dentro de este balance, de esta apreciación general de cómo pasamos el año, se mezcla el hecho de la esperanza, supuesta esperanza que está pasando el planeta entero, las fichas que le estamos poniendo a la vacuna concretamente. Hay muchos puntos que están claros, otros no tanto, y está muy bueno que nos pongamos a revisar qué es lo que cada uno sabe de todo esto y cómo nos va a afectar, sobre todo, el año que viene. Uno siempre, cuando arranca un año, genera resoluciones, proyecta, y por supuesto todos estamos sujetos a esto, a esta incertidumbre con respecto a esta pandemia, y bueno, todos nuestros planes se ven modificados por esta situación. Así que, qué mejor que consultar sobre todas estas cosas con alguien que sabe, alguien al cual le podemos preguntar todo lo que se nos ocurra, todas las dudas que tenemos, y estábamos pensando a quién podemos preguntarle todo esto, y qué mejor que una persona que trabaja en la inmunoterapia, qué mejor que un médico veterinario, y qué mejor que un amigo, el señor Pablo Maure. ¿Qué haces, Pablito? Muchas gracias, y quizás muy impresionante la presentación. Me quedo con lo último, me quedo con lo de amigo, donde es un espacio cómodo, y me gusta esto de que hagamos un balance de fin de año, ya que todos hemos sido atravesados por esta pandemia, por esta cuarentena, por este virus que no tiene ni un año de debut en el mundo, y la verdad es que nos ha modificado la vida de acá en más, ¿no? Así que, y me quedo con el concepto también de la esperanza, ¿no? Me parece que este es un año que ha sido tan duro para todos que está bueno que lo cerremos en el balance planteándonos que hay una luz, una esperanza, tanto en la vacuna como, si querés, después hablamos del tratamiento con el suero equino hiperinmune, ¿no? Son dos grandes noticias que se dieron recientemente y que no todos también lo tienen es un claro. lindo tema para tocar ese, obvio. Así que bueno, con todo gusto, y bueno, arranquemos. Yo no sé si vos querés empezar a hablar, si tenés una estructura para explicar un poquitito esta situación nueva que estamos viviendo, o si querés que te empiece a matar a preguntas de entrada. Mira, básicamente te ofrezco lo siguiente: 3 minutos de una síntesis como para hacer un encuadre. Me encanta. Y después todas las preguntas que quieras. Absolutamente. Pongámonos de acuerdo con 2 o 3 cosas basales, y a partir de ahí generemos. Por empezar, estamos hablando de un virus, el SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19, donde es un virus altísimamente contagioso, sumamente difusible, ¿no? O sea, hoy ya sabemos, y este número lo sabíamos hace unos cuantos meses, que el 90% de los individuos afectados va a ser asintomático o que va a tener una patología leve, que no va a necesitar hospitalización. 9 de cada 10 personas que se infectan o no se van a dar cuenta o van a transitar lo que parece una leve gripe.
entre un 5 y un 10% van a transitar una enfermedad severa, que van a requerir algún tipo de hospitalización, intervención médica, asistencia médica, medicación, a lo mejor una bigotera con oxígeno porque sufren una neumonía. Y entre el 1 y el 3% van a sufrir una falla multiorgánica severa, gravísima, que va a requerir hospitalización, que va a requerir terapia intensiva, que va a requerir el famoso respirador, asistencia respiratoria mecánica. Si vos lo mirás estadísticamente, vos dirías, bueno, 9 de cada 10 personas ni se enteran y posiblemente uno la pase mal o muy mal. El problema de este virus que ha conmocionado al mundo es que al ser tan difusible, está el volumen de gente que se enferma, que ese pequeño porcentaje que la pasa mal o muy mal, empiezan a caer todos juntos y no hay capacidad y complejidad médica para atenderlos simultáneamente. Ese ha sido el gran problema y el nudo de la cuestión de todo esto. Lo que genera el problema logístico de todo esto. El problema logístico. Si simultáneamente caen todos y el virus empieza a difundirse, ahí se va a estrangular rápidamente el sistema. Ese es el problema que tiene este virus. No por las 9 personas que se van a infectar y no se van a dar cuenta o les va a doler la cabeza o no pasa nada. No, sino por el bajo porcentaje de gente que puede caer gravemente. Ese es un problema. ¿Por qué la difusibilidad es tan alta? Porque tiene una latencia muy larga. El virus tarda, el individuo infectado puede contagiar a otros entre 3 y 13 días sin sintomatología aparente. Y ese es un problema, porque vos podés compartir con alguien que está infectado y está totalmente sano y recién empieza a manifestar alguna sintomatología unos 10, 12 días después. Y ese es un problema. Por ejemplo, la influenza, que es el virus de la gripe, la latencia está entre 1 y 4 días. Entonces rápidamente te das cuenta que ese individuo está enfermo, no tuvo tanto tiempo de contagiar a otros. Ahora, con 13 días, con 12 días de latencia, ¿cuánta gente contactamos en 12 días? Ni nos acordamos. Y ese es un problema. Lo que yo veo es que el SARS-CoV-2 humano genera también alteraciones multiorgánicas que tienen que ver con daño provocado por el sistema inmune. Claro. O sea, la falla multiorgánica está disparada por lo que en un momento hablábamos de cascada de citoquinas, una tormenta de citoquinas. Hoy ya se sabe que las citoquinas, si bien participan, no son tan importantes. Citoquinas son los mediadores de las células del sistema inmunitario. Sin embargo, están totalmente desequilibradas. Entonces, está claro que los coronavirus son infecciones muy complejas y con lo que se llama una patogenia muy compleja. La relación entre el virus y el huésped que infectan es sumamente compleja. Entonces, sin duda que influye la carga genética, sin duda que influye el estado inmunitario, sin duda que influye la situación de estrés y sin duda que influyen muchos parámetros que tienen que ver con el entorno. O sea, una persona obesa, hipertensa, diabética, con cardiomiopatías, con asma, con EPOC, fumadores como vos, siempre van a estar en mayor riesgo que un individuo que no lo es. Pero no es una condición sine qua non. Claro. ¿Está? Yo he hablado y me contactan muchas veces gente, pacientes, propietarios de pacientes que me dicen, se enfermó mi marido y yo fumo y tengo asma. Y esa persona la transitó inaparente. Cuando era candidata fija a decir, y realmente estás complicada. Y compartieron mate y convivieron. ¿Entendés? Todos conocemos casos así. Sí. No está claro, ¿entendés? Y eso es lo que yo llamo la atención cuando mucha gente me dice, pero estamos al aire libre, somos sanos, comemos sano, la vitamina D. Es una lotería total, claro. Es una visión New Age donde el pensamiento mágico genera que tomando sol y comiendo tomate vamos a salvar. Y no es tan así. Y tomando lamentablemente, desde lo fáctico, hoy vemos
que se lleva puesto muchísima gente el virus. Entonces, la realidad es que hay que cuidarse. Entonces, esto es lo que yo quería como rescatar del encuadre del virus. El segundo punto que quería encuadrar era un poco las vacunas. O sea, hoy el objeto es tratar de hablar de las vacunas y traer un poco de luz. Bueno, primera pregunta, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es una construcción producida por el humano para protegernos de una enfermedad. Hay muchas tecnologías para producir vacunas y esto lo vamos a ir desandando en el transcurso de esta charla. Ahora, esas vacunas básicamente tienen que generar dos cosas, o tres te diría. Una respuesta de anticuerpos, una respuesta de células y tienen que generar memoria inmunitaria. Esas tres condiciones serían las ideales para que una vacuna nos proteja contra este coronavirus. ¿Está? Después vamos a ver que hay muchas vacunas que sí van a generar esta propuesta y otras que todavía tenemos dudas. Entonces, nos permitiría discriminar lo que es la eficacia o la eficiencia. Viste que hace un par de semanas salieron a gritar como si fuera el rating de la televisión. Nuestra vacuna tiene el 94,5, nuestra vacuna tiene el 97, Bueno, esa eficacia está en función de cuánto protege y cuántos se enfermaron. Son ratings ficticios porque realmente está basado en pequeños números, ahora que abrieron la fase 3, después vamos a hablar del tema, pero hay vacunas que van a ser más eficientes y otras menos eficientes. También quería como destacar dos cosas. Por primera vez en la historia de la humanidad, masivamente se van a usar vacunas generadas con lo último en la tecnología, que son las famosas vacunas vectorizadas y las vacunas ARN. Las vacunas vectorizadas, después si querés lo desarrollamos en extenso, yo puedo agarrar un virus no patógeno, por ejemplo un adenovirus que es el responsable de producir los resfríos y que tiene afinidad por el árbol respiratorio cuando lo inyectás, y a ese virus no patógeno, que no provoca enfermedad, meterle el gen, por ejemplo, de la proteína S, que es la espícula del coronavirus, que es la proteína que usa el virus para pegarse al tejido humano y replicarse en las células. Entonces, si yo genero una vacuna que genere inmunidad contra la proteína S, o sea, anticuerpos y células, posiblemente el virus no le sea tan fácil pegarse al tejido respiratorio y multiplicarse en el interior de las células. Esas vacunas vectorizadas son de las que se van a proponer, la del Instituto Gamaleya, la rusa, la de AstraZeneca, la inglesa, hay varios modelos, la de Johnson Johnson. Y después están las vacunas a ARN, ácido ribonucleico, que es una secuencia de algo que se llaman nucleótidos que tienen la información necesaria para que la célula del individuo que recibe la vacuna produzca esa proteína S. ¿Está? Y ese ARN mensajero es el que está envuelto en una gotita de grasa, en una doble capa lipídica, que permite que cuando vos lo inyectás se incorpore a las células musculares y sean esas células musculares las que produzcan la proteína S que actuaría como inmunógeno. Perdóname, ¿y o sea, de dónde se sintetiza ese ADN o ARN originalmente? Hoy tenés máquinas a las cuales vos le ponés los nucleótidos y te arman la secuencia de ARN que vos le indicás. Vos podés producir sintéticamente ácido ribonucleico o podés producir ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. En medicina humana, las vacunas a ADN están prohibidas por bioética porque tienen que ingresar al núcleo celular. Pero las vacunas de ARN son muy seguras porque justamente no ingresan al núcleo. Que ese fue otro miedo y otro fantasma que se disparó de muchos movimientos anti, porque decían que había un plan internacional para cambiarnos el genoma. La realidad es que el ser humano... O lo de quitar, digamos... información de ADN de los fetos, de los resultados de
de los abortos, no sé, se han dicho muchas cosas. Bueno. No, se han dicho atrocidades. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que escuché por ahí, que ahora si querés te la desando para que podamos echar un poco de luz. Se decía que estas vacunas buscan controlar la natalidad, porque serían esterilizantes, ¿no? Y que se usarían masivamente. La realidad es que, a ver, la proteína S del virus se pega a un receptor celular que se llama AC2. El AC2 está expresado en los neumocitos, por eso el virus provoca neumonía, pero también está expresado en testículos y en ovarios. Se había hablado de eso, sí, efectivamente. Entonces, te decían que cuando te ponían una vacuna dirigida contra el AC2, te provocaba esterilidad. La realidad es que la vacuna produce anticuerpos o células contra la proteína S, la espícula, no contra el receptor. Claro. Entonces, nunca la proteína S generaría esterilidad. ¿Está? Entonces, no hay forma que la respuesta inmunitaria contra la proteína S impacte en el testículo o en el ovario. Sin embargo, cuando te empiezan a hablar un poquito rebuscado en esto, y la gente se embarulla y generan miedo. Y respecto a las vacunas puntualmente de COVID, a ver, yo te diría que hoy Argentina está en una posición interesante, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por ejemplo, ADMAT, que es el organismo regulador de medicamentos en Argentina, recibió el 2 de noviembre el primer dossier para la inscripción de la vacuna del Instituto Gamaleya, que es lo que conocemos como la vacuna rusa, la Sputnik 5. Okay. El 5 de noviembre recibió el dossier para la inscripción de la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que es la vacuna inglesa. Y el 2 de diciembre recibió el dossier para registrar la vacuna de Pfizer-BioNTech, con tecnología alemana. Argentina tiene en este momento en trámite 3 vacunas para ser aprobadas en condición de emergencia. ¿Y por qué se habla en condición de emergencia? Porque vos para aprobar una vacuna tiene que haber pasado por 3 fases. La fase 1, que es donde se establece la dosis y se usan entre menos de 100 voluntarios para ver si la vacuna produce algún tipo de reacción adversa, si es tóxica, si lastima en el lugar de inoculación, si provoca fiebre inhabilitante, si provoca algún trastorno. Esa es la fase 1, donde vos básicamente estableces la dosis. En la fase 2 se hace ya sobre cientos de voluntarios, se agarran 200, 300 voluntarios, y ya se hace un esquema, ya sabés la dosis, entonces vacunás primera dosis y revacunás a los 21 o a los 30 días, y observás si empezás a medir anticuerpos, respuesta celular, empezás a ver cómo funciona en cientos de pacientes voluntarios. La fase 3 es cuando ya esa fase 2, que vos ya demostraste y encontraste que te genera protección, la montás sobre miles de voluntarios y en distintos países, lo que se llama multicéntrico. Y a la vez se tiene que hacer un ensayo doble a ciegas. ¿Qué significa doble a ciegas? Donde el que vacuna y el que es vacunado no saben si están recibiendo la vacuna o un placebo. Bien. Para no interferir en los resultados observados luego. Correcto. Y se hace un seguimiento de 6 meses sobre esos individuos vacunados y sobre el lote testigo, que son los que recibieron placebo. Y recién a los 6 meses se abre, porque está todo con código de barras y está todo monitoreado, y se centraliza el análisis de esos datos y se ve entre los vacunados y los no vacunados cuántos se enfermaron, cuántos no se enfermaron, cuántos requirieron asistencia hospitalaria, cuántos no, cuántos fueron asistencia mecánica, cuántos no, y cuántos se murieron y cuántos no. Y comparás estadísticas. De esas aperturas de fase 3 es donde empezaron a aparecer los primeros resultados parciales de la eficiencia de las vacunas. Te cuento un dato muy interesante. FDA,
que es el equivalente de ANMAT en Estados Unidos, o el equivalente en Europa, habían acordado junto con la OMS que cualquier vacuna que superara el 50% de eficiencia se iba a habilitar. O sea, en un inicio te estoy hablando que empezaron a desarrollar las vacunas en fase 1, a lo mejor en el mes de abril, mayo. O sea, si te pones a pensar, es nada. Nada. Transaban con que 1 de cada 2 vacunados más o menos zafara y no se enfermara grave. Claro. ¿Ves? Hoy ya sabemos que estas vacunas, que ninguna terminó la fase 3, ninguna. Por eso es una aprobación de emergencia, condicionada ¿Al a la día de evaluación. hoy? ¿Al día de hoy? Hoy no pasó la fase 3 la Sputnik. ¿Sabes por qué no pasó la fase 3? Porque necesitas 6 meses de observación y continuidad. O sea, terminó. O sea, una aprobación todos los voluntarios política más que técnica. Claro, o sea, todos los voluntarios están vacunados, pero el 100% no llegó a los 6 meses post vacuna. Hay un porcentaje que sí cumplió los 6 meses, pero no todos. Por eso la fase 3 no está terminada. Estados Unidos, Inglaterra y muchos países empezaron a vacunar. Todas aprobaron sus organismos regulatorios en situación de emergencia. Bien. ¿Qué significa esto? Todos aceptaron que terminaron fase 3, te muestran al menos un 30-40% de los resultados de los individuos vacunados y dicen, bueno, mira, anda, o sea, estamos viendo un 90%, 95%, usémosla. Yo creo, sí rescato la importancia que nuestro país, maltrecho y golpeado y aturdido como está, desde el punto de vista científico, ha podido posicionarse y ser elaborador de vacunas. ¿Entendés? O sea, el desarrollo de AstraZeneca en el país lo hace gente de muy buen nivel. Si bien la vacuna se termina de formular en México y de ahí se distribuye a toda Latinoamérica, pero el insumo, la materia prima de la vacuna para Latinoamérica se hace en Argentina. Y eso te garantiza cierta cuota de acceso. Se estaba hablando de la posibilidad de que Gamaleya transfiera tecnología a Argentina para la producción de la vacuna Sputnik en Argentina. Y eso también te da acceso. Y te diría, básicamente hoy tenemos 3 vacunas que han finalizado su fase 3 y que, insisto, tenemos que transitar todavía los 6 meses del último vacunado para saber exactamente los resultados, que ya están preaprobadas por ANMAT, y se vienen atrás otras. O sea, China y Norteamérica tienen muchos desarrollos de vacunas, de los cuales Argentina, por ejemplo, participa de la experiencia de Sinopharm, que es una vacuna a virus muerto, una de las vacunas más convencionales. Es el virus entero, lo inactivan y lo usan como agente de formulación para una vacuna. Yo te hablaba al principio de todo que, a ver, Sinopharm, como experiencia de producción de vacuna china, te diría, ya saben y ya adelantaron que la eficiencia no es tan alta, hablan de un 60-65%. ¿Y por qué? Más lógico. Porque al ser un virus muerto, ¿entendés? No produce respuesta celular, solo produce anticuerpos. Entonces, ya solo dependés de los anticuerpos neutralizantes. Entonces, la memoria inmune, que era la tercera condición que yo le pido a una vacuna, la memoria inmune es memoria de lo que se llama linfocitos B, que producen anticuerpos, y memoria de los linfocitos T, que producen células. La memoria B es más corta que la memoria T. Entonces, como una vacuna virus muerto, y sí, va a ser menos eficiente, porque yo no tengo respuesta celular, solo tengo respuesta de anticuerpos y una memoria de corto plazo. Ahora, perdóname, para comprender un poquitito más la tecnología que estamos manejando ahora. Vos decís que estos factores que vos le pedirías en forma ideal a una vacuna, al desarrollo de una vacuna. Al día de hoy, ¿existe alguna vacuna para la enfermedad que sea que cuenta con estos 3 factores o es lo ideal, o la situación ideal? Ah, bien. No. Hay vacunas que te protegen. El sistema inmune es muy complejo, pero por ejemplo, hoy uno tiene la experiencia que si se vacuna correctamente contra el tétanos tenés 10 años de protección. Correcto. La persona mordida contra la rabia, ¿entendés?
una vez que vos te haces el plan sanitario completo, tenés 10 años de protección. Los veterinarios, que somos población de riesgo por el tema de rabia, podemos hacer 3 dosis de vacuna preexposición, se llama, antes de entrar en contacto con el individuo rabioso, y tenemos 10 años de protección. O sea, hay vacunas que te protegen por muchos años. La tuberculosis, vos te das la BCG, te controlan en distintos momentos, pero tenés protección de por vida. Ojo, BCG te estás protegiendo contra la meningitis tuberculosa, no te estás protegiendo contra la forma respiratoria, pero la meningitis es la que te mata, la respiratoria no. Entonces, fíjate que hay experiencias en el mundo con vacunas convencionales. Yo las que te cité son todas vacunas a virus muerto o virus inactivados o virus vivos pero mutados, o sea, inocuos. Lo que me parece interesante en esta experiencia coronavirus humano es que se están montando vacunas masivas. Por ejemplo, ¿por qué apareció Pfizer-BioNTech o por qué apareció AstraZeneca con vacunas tan sofisticadas? Porque venían haciendo desarrollos de vacuna contra o el SARS, el primero que apareció allá por el 2009, o contra el ébola. ¿Qué pasó? Muchos laboratorios usaron esas plataformas de vacunas contra el ébola, contra el SARS, ¿entendés? Y se volcaron a meterlo, porque esa es la ventaja que tenés hoy con la biotecnología. La biotecnología te da mucha elasticidad. Uno de los conceptos que yo encontraba, que a veces me enoja, ¿no? Porque te dicen, pero la vacuna contra, no sé, el sarampión tardó 20 años en hacerse, y sí, flaco, pero hoy el mundo se achicó con las tecnologías. Exacto, yo me acordaba, cuando escuchaba esas cosas, me acordaba de la charla que tuvimos nosotros dos hace un año ya, que hablábamos bueno, estábamos hablando concretamente de la lucha contra el cáncer y ciertos avances que hubo con respecto a la lucha contra el cáncer de mamas, ¿no? Y vos me contaste algo que me llamó mucho la atención, que nada, uno tal vez lo sabe pero no es consciente, que es el efecto de la hiperconectividad, al fin y al cabo. Exacto. Porque vos me contabas que cuando estabas estudiando tuviste que hacer un esfuerzo impresionante para conseguir un paper para presentar en la tesis, y hoy por hoy, si tuvieras que leer en la pantalla de tu compu todos los papers que hay al respecto de tu especialización, estarías leyendo todo el puto día, y entonces y no te alcanza, y no podés estar al día. Entonces eso de alguna manera, si vos me comparás el tiempo de desarrollo, más allá de los tiempos naturales de prueba, que eso ya se sabe, ¿no? Hay que esperar un tiempo que es biológico tal vez para entender la información que te entrega una población de prueba. Pero el desarrollo, o sea, la humanidad, y más en este caso que está todo el planeta completo en contra de todo esto y en pos de salir un poco de toda esta situación pandémica, que al fin y al cabo la fuerza que hay comunitaria, colectiva, para vencer esto es impresionante, y entonces están todos los cañones apuntados a esto. Sumale a eso estos nuevos tiempos, desde ya que los tiempos de desarrollo van a ser mucho menores a una vacuna de hace 20, 30, 40 años. Cuando esto apareció en Wuhan, allá por el diciembre del 19, y yo empecé a leer los primeros trabajos, decían, bueno, la gripe china, ¿viste? Chino que se comen los cangrejos vivos y no sé qué cosa. ¿Viste? Ahora, cuando apareció el primer caso en febrero en Estados Unidos, se activaron todas las alarmas. Claro. Este virus ha sido terriblemente democrático, arrasó con todos los continentes. Sí, totalmente. Sí, entonces, yo creo que eso, hasta te diría por un reflejo de supervivencia, hizo que nos pongamos de acuerdo muchísima gente en pos de controlar esto. El otro día también miraba y comparto, ¿no?, el concepto. Hay un preconcepto que con la vacuna como que se acaba todo, ¿no? Claro. Y la vacuna te diría que es la punta del iceberg, donde empezamos a
O sea, hay que vacunar. En este momento en Argentina somos 54 millones de habitantes, de los cuales no sé exactamente cómo está distribuida la población menor a 15 años y mayor a 80, pero digamos, lo que se va a vacunar es entre 15 y 80 años. ¿Está? Hay que vacunar a un país como Argentina y garantizar la segunda dosis a los 21 días del mismo laboratorio, que era tu pregunta inicial. Bueno, me estás abriendo un poco el plano como para empezar de alguna manera a pedirte que me desasnes en algunas cosas que yo particularmente tengo mis dudas, y si vos tenés ganas, nos podemos meter. Primera pregunta que te quería hacer es, no estás obligado como médico veterinario, pero ¿leíste el informe de la ANMAT? ¿Cuál de todos? Porque vengo leyendo varias. Te puedo decir la fecha. 23 de diciembre de 2020. Informe técnico de perfil regulatorio sobre autorización de uso de vacuna Sputnik V en el marco de la ley 27.573. Sí. Hasta la de lo que yo Arnaldo entiendo, Medina. Sí, te cuento. El Ministerio de Salud de la Nación le pide a la ANMAT que recomiende el uso de la vacuna Sputnik. Bien. Usó un camino distinto de aprobación que la que usó Pfizer-BioNTech. Pfizer-BioNTech, como empresa privada, recibió la aprobación de ANMAT en estado de emergencia. ¿Está? El ANMAT dice se puede usar esta vacuna, pero como emprendimiento privado. La gestión política que hizo el gobierno nacional de ir a buscar la vacuna a Rusia, y Gamaleya es un ente estatal ruso, claro, ¿entendés? No es empresa privada. Claro. Entonces, hay un marco distinto. Entonces, Gamaleya le entrega documentación a las autoridades del Ministerio de Salud. Las autoridades dicen, che, esto funciona, y es el Ministerio de Salud el que le pide la recomendación a ANMAT. Y ANMAT dice, bueno, bajo tu responsabilidad, arrancamos. Los requisitos son los mismos, porque ANMAT está en trámite de aprobación de la vacuna rusa. Correcto. Ahora, o sea, como decíamos antes, en principio la aprobación sería política. La aprobación es política y es de emergencia. Ok. Lamentablemente, vos en una guerra tenés que tomar decisiones estamos para de acuerdo. evitar que se siga muriendo gente. Estamos de acuerdo. Es una situación en la que, sin duda, nunca vas a dejar conforme al 100% de la población. Totalmente. O sea, pero tu objetivo tiene que ser la de evitar más muertes. Obvio. Y utilizar todos los recursos a mano. Ok. ¿Está? Bueno, justamente Entonces, la primera pregunta que te iba a hacer, como para irte a los dientes, si me lo permitías, era leyendo el final del informe de ANMAT, que dice, finalmente concluye que, teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria, el contexto internacional y en la medida en que los beneficios conocidos y potenciales para la salud de la población son superiores a la incertidumbre que pueda existir, esta Administración Nacional recomienda al Ministro de Salud de la Nación avanzar en la autorización de emergencia. Exacto. Teniendo en cuenta que la vacuna referenciada en este informe actualmente se presenta como una herramienta terapéutica idónea para que nuestro país baje la mortalidad y reduzca la morbilidad y la transmisibilidad del virus. Básicamente no hay nada mejor. Exacto. Sería el resumen. Y ojo, ese mismo párrafo que leíste recién es muy parecido al de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Si vos lees la resolución de ANMAT de Pfizer-BioNTech, dice algo muy parecido. O sea, esta es la que hay, usemos esto. Sin duda que las vacunas van a mejorar, y sin duda que estos porcentajes que nos venden hoy como rating, te decía antes, van a bajar, porque cuando vos empecés a vacunar a millones de personas, ya no van a ser el 90%, no. Va a bajar a 80, a 70 y pico, que va a ser lo aceptable y lo lógico. Claro. ¿Entendés? Porque va a haber gente vacunada que lamentablemente se infecte y se enferme e incluso que muera. Sí. Y eso te tira los promedios para abajo. Pero la realidad es que si no te vacunás y tenés más riesgo. Entonces, ahora, esa es otra pregunta que me estás dando pie. Tenemos en principio la Sputnik aprobada, como sea, en emergencia,
como, digamos, Sí. estamos en situación de guerra, como decíamos. Los adultos mayores. La pregunta que te puedo hacer, te la puedo personificar como para darle un toque personal a la pregunta. ¿Le digo a mi viejo que se vacune? Mira, sí. De hecho, le propuse a mi vieja que se inscriba en el registro de la provincia de Buenos Aires, igual que yo, Ujú. y tiene 70 y pico de años. O sea, Bien. hoy yo creo que la vacuna es segura, por empezar es segura. Y todas las vacunas que están en fase 3, vos pensás que ya se vacunaron miles de personas en el mundo. Lo que es cierto, que hay un temor generalizado, es, che, pero ¿qué pasa de acá a un año? ¿Entendés? Porque ninguna vacuna se evalúa a un año, No, no dan los tiempos físicos. no, claro. Por eso es lo que yo te decía antes, la fase 3 no está terminada. La fase 3 van a ampliarla vacunando a la población masivamente y van a seguir monitoreando a toda la población. Es lo que se llama farmacovigilancia. Vos Claro. te vas a vacunar y posiblemente a través de la aplicación Cuidar o algo, Mm. habrá que informar si hay efectos adversos, eso, y todo eso se irá recopilando. Y a fin del año que viene, 2021, posiblemente tengamos una certeza más seria. Obvio. Eso por un lado. Ahora, después, a ver, hay un tema logístico que es muy importante destacar. Tanto la vacuna de AstraZeneca Oxford, que es la británica, que se hace acá en el país el principio activo, como la de Gamaleya Sputnik 5, la rusa, tienen un sistema de conservación que va entre los 2 y los 8 grados. Esto, que parece una pavada, es fundamental. No, para nada. Porque Claro. la de Pfizer-BioNTech, la alemana, necesitas menos 70. Y ahí te quiero ver. Menos 70 es una heladera especial, un freezer en realidad, y vos tenés que utilizarla, o sea, no tenés esa tecnología de frío en todos los puntos que pueda generar vacunación. No. O sea que desde ya te digo que Pfizer-BioNTech no va a ser una vacuna masiva, al menos en la realidad argentina. Obvio. Independientemente de que la dosis valga $40. Digo, la gente tampoco va a poder elegir mucho, dame esta vacuna o dame la otra. Yo a veces escucho comentarios, no, yo con la rusa no me vacuno. Claro. ¿Viste? Y es lo que vengo diciendo en las redes sociales. Yo estoy arremangado y con una nalga al aire. O sea, yo me vacuno con lo primero que me ofrezca. ¿Entendés? Porque sí. Es lo único que nos va a garantizar. Mira, hay un paper muy interesante que habla de la introducción de la vacuna y cómo caen las tasas de incidencia y prevalencia de las enfermedades a nivel histórico. Y la realidad es que cuando el mundo ha mostrado que cada vez que ingresó una vacuna en el mundo, la enfermedad cae a niveles aceptables y de convivencia con el patógeno. Entonces, esta no va a ser la excepción, pero hay que vacunar al mundo entero. Y eso es lo loco. Claro. Ese es el desafío de estos años. Ahora, la vacuna empieza a cortar, y yo te diría que Argentina, concentrémonos al menos en Argentina, recién vamos a alcanzar una cierta estabilidad social cuando el 70% de la población tenga sus 2 dosis de vacuna, no antes. Yo quisiera, ya que ya estamos hablando de Argentina concretamente y de la situación argentina o latinoamericana, lo que sea, tengo un par de dudas más, que son conceptuales más bien. Y vos vas a estar canchero en desasnarme en todas estas cuestiones. Está todo el mundo preocupado por la segunda ola europea y que la segunda ola venga para acá y que la segunda ola es como si fuera algo que viene en un barco, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué es la segunda ola? Esa es mi pregunta. ¿A qué le llamamos segunda ola? Básicamente, ¿comparado con qué? ¿Cómo analizás las estadísticas y los datos como para decir, bueno, a partir de este día, esto es una segunda ola? Mira, ¿te acordás que hace unos meses nos decían que todavía no habíamos llegado al pico de la primera ola, o al pico de la ola, decían acá, y todos esperábamos el pico y decían, no, el primer pico se va a dar en abril, mayo, después dijeron, no, mayo, junio, y lo fueron corriendo.
y saltaron los que estaban a favor y en contra de esta evaluación, y decían, Sí. faltan test, hay que testear masivamente. Entonces nos desgarrábamos las vestiduras porque no había test suficientes, no había PCR para todo el mundo, y decían, no, hay que salir a la esquina y hacerle PCR, toda nariz que pasa le clavas un hisopo y le sacás, o sea, y se conjeturaron un montón de cosas. La realidad es que vos tenés que evaluar 3 cosas concretas para hablar de olas. La primera es número de infectados. Y es cierto que el número de infectados depende de tu capacidad de testeo. De los testeos, claro. ¿Está? Y el testeo, la realidad es que hoy por hoy, lo que se toma como parámetro de oro es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que son técnicas de ADN. Encima este maldito virus es un ARN virus, o sea que hay que hacer un paso previo, se hace una RT-PCR, bueno, anecdótico, pero no es fácil. ¿Este testeo es para el que ya lo tuvo o para el que lo está teniendo? Eso acláramelo. No, el testeo es para diagnosticar el virus en ese individuo. Ese es un individuo infectado. Vos haces Infectado una técnica de PCR y decís, vos tenés virus o vos no tenés. ¿Está? Esos infectados. Después, lo otro que podés graficar es muertos por coronavirus. Lo que pasa es que comparar muertos es jodido porque vos tenés que definir qué es un muerto por coronavirus. ¿Entendés? O sea, hay gente que ha estado infectada pero que se ha muerto de una patología cardíaca. Obvio. La el famoso originó enfermo con coronavirus. Exacto. Entonces, cambia la definición de muertos por o con coronavirus entre países. Entonces, comparar muertos es jodido. Y la otra, que es una medida interesante, son camas de terapias intensivas ocupadas. Entonces, en realidad, lo que vos tenés que hacer es definir lo que es un infectado, definir lo que es un muerto y evaluar cuántas camas de terapia intensiva tenés. Demasiados factores como para que el error humano no influya. Seguro. Entonces, lo que vos tenés que ver es, el pico de la ola se dio con el mayor número de infectados, con el mayor número de muertos y con la mayor ocupación de camas de terapia intensiva. Bien. Y vas a ver que si vos trazás en el tiempo, en el eje X, digamos, qué fecha fue eso, y vos tenés un lapso de tiempo de 20 días donde podés decir, el máximo de estos 3 variables la tuve en tal fecha. Bien. Ese máximo, acá en Argentina, fue alrededor de noviembre. Ajá. Interesante. Sí, o sea, estaríamos saliendo de la primera. Estaríamos saliendo de la primera. Y lamentablemente lo que se está viendo ahora es un rebote en diciembre de ocupación. Empiezan a aumentar de nuevo las camas en Capital y Gran Buenos Aires, el AMBA. Entonces, lo que se está viendo hoy por hoy es que disminuyó el descenso. Que no se estabilizó en una meseta, sino que empieza a incrementarse despacito. Se suma regionalmente que Brasil venía observándose el mismo comportamiento y un rebote más grande, y empiezan a crecer los casos. Y esto contradice el factor climático, porque decían que la segunda ola iba a venir de la mano del clima frío, claro, porque es donde vos te encerrás, se ventila menos, volvés. Ahora, el factor climático no es el único factor que dispara o no el virus, ¿entendés? Entonces, lamentablemente, lo que estamos hoy presenciando es que países europeos que liberaron en el verano, te hablo de España, de Italia y muchos otros países, liberaron el verano para turismo local e internacional, como hicimos nosotros ahora, están viviendo un aumento importante, logarítmico te diría, de infectados, de ocupación de terapia de nuevo, de saturación del sistema, con el agravante de que como todo virus ARN tiene la capacidad de mutar, se encontraron 2 variantes, de muchas, porque el virus ya se sabe que viene mutando, pero hasta el momento no venía afectando. En Sudáfrica aparece una mutación y después aparece otra mutación en Inglaterra, donde se ven que son más difusibles.
Bueno, ¿Esto qué ahí me significa? abrís otra pregunta más, justamente. Segunda ola y nueva cepa, ¿hasta qué punto vienen de la mano? Y es muy probable que en Europa la nueva cepa esté generando la segunda ola, porque al ser más difusible, a lo mejor dicen, es más difusible, pero no es más virulenta. ¿Esto qué significa? Te siguen diciendo que o sea, que el 9 de cada 10 leves o asintomáticos y que el 1 al 3 la va a pasar muy mal y va a necesitar respirador mecánico. Pero si antes un infectado contagiaba a 4, ahora un infectado puede contagiar a 6 o a 8. Eso es lo que Eso está la hace más pasando. difusible. Es probable que sea una de las cosas que esté pasando. Lo otro que está pasando también es que en la primera ola la gente, por mayor temor, había más disciplina social y se cuidaban más. Ahora no. La nueva cepa, dice Pfizer que puede modificar la vacuna en unas 3 semanas para hacerla efectiva contra la nueva cepa. ¿Esto hasta qué punto es cierto y cuál sería, digamos, la tecnología que opera ahí? ¿Cómo sería la metodología? Estamos hablando de una vacuna de ARN mensajero, ¿no? Claro, el ARN, el ácido ribonucleico, es una hebra de nucleótidos, una estructura química que vos podés sintetizar. Tenés una máquina que sintetiza artificialmente, vos le das el insumo y te larga la hebra de ARN. Y eso después lo formulás en esa gotita de grasa, en el liposoma, y eso es lo que es la vacuna. ¿Qué tan fácil es Claro, reformular no, la es vacuna? relativamente accesible. Modificar una vacuna de ARN es mucho más fácil que modificar una vacuna vectorizada. La Por ejemplo, vacuna ¿cuál? vectorizada, ¿Vectorizada las de cuál? AstraZeneca, Bien, la de Sputnik, bien, la de Johnson Johnson, bien. la de CanSino, que es la china, vectorizada, son todas las vacunas que usan los adenovirus con el gen de la proteína S. Básicamente, Entonces, entonces, podríamos quedarnos tranquilos de que como estamos relativamente lejos de de una nueva cepa acá en Argentina, las dosis compradas de Sputnik funcionarían. sí, porque hasta lo que yo leí, la mutación de esta cepa inglesa, no leí la sudafricana, pero la inglesa, eh, el- las mutaciones son muy puntuales y una respuesta contra la proteína S sería protectora. Habría lo que se llama inmunidad cruzada. ¿Está? Ajá, Las vacunas servirían, cualquiera de las vacunas planteadas hoy estarían sirviendo incluso para la variante mutada. ajá. Ahora, si esto sigue mutando, bueno, hay que seguir haciendo lo que es una vigilancia genómica. Sin embargo, ponerle Argentina es uno de los países que ha hecho vigilancia en secuenciación genómica y cosas piolas. He leído, ¿viste? O sea, pasa lo mismo, ¿viste? A veces hay como desencuentros entre la capacidad científica que hay en el país, donde pequeños grupos pueden hacer aportes valiosísimos, y después la logística política de Claro. turno que gestiona, ¿no? No todos tienen acceso, pero bueno, ¿qué capacidad hay? No tengo dudas. O una pregunta que me surge es la segunda dosis con, no sé, Sputnik, supongamos. Estamos vacunando con Sputnik ahora que llegaron Sí. 300.000 dosis, fantástico. La segunda dosis, ¿es altamente probable que llegue al país en cuanto a cómo se está manejando políticamente todo el asunto? ¿O vos ves que por ahí hay algún tipo de o desidia o, como decías antes, tenemos 3 contratos sobre la mesa, que es AstraZeneca y la otra, Pfizer? Sí, Digamos, ¿puede llegar a suceder que para la época de la segunda dosis aquí haya más de una vacuna? O... mira, no, la realidad es que si vos recibís 300.000 dosis de una vacuna, vos deberías elegir a 150.000 individuos Ah, genial. y ya tener guardada, digamos, la dosis 2. Eso es Perfecto. lo coherente. Lo Bien. ideal sería no mezclar. Si vos te Ahí vacunaste con va. Sputnik la primera,
que te vacunes con Sputnik la segunda, o si recibiste esa AstraZeneca la primera, que sea AstraZeneca la segunda. Lo que implica un problema logístico agregado a todo lo del enfriamiento y todo eso desde ya. Agrega un nivel de complejidad porque vos tenés que garantizar que la segunda dosis está guardada y en tiempo y en forma. Uh-huh. Pero ponele, hay cosas interesantes. En este momento, la gente de Gamaleya estaba hablando con la gente de Oxford, porque ¿qué pasa? Las vacunas vectorizadas, tanto una como la otra, la Sputnik como la de Oxford, que es AstraZeneca, usan adenovirus como vector. El virus que lleva el gen del coronavirus son parecidos, no son los mismos. AstraZeneca usa un adenovirus de mono, de chimpancé, y los rusos usan un adenovirus humano, que son dos adenovirus distintos. La primera dosis se usa adenovirus tipo 5 y la segunda dosis se usa un adenovirus tipo 26. Estamos hablando de que son dos aplicaciones diferentes. Dos vectores distintos de la misma familia. Wow. ¿Viste? Eso es interesante porque aumenta la inmunogenicidad, en teoría. Sí, pero aumenta también la complejidad de la aplicación. A nivel. Aumenta la complejidad. Sin embargo, Gamaleya abrió su know-how a AstraZeneca para ver si homologan y compatibilizan las vacunas. Eso es muy interesante como recurso. Y fíjate que casualmente lo pueden hacer AstraZeneca, que se planteó el desarrollo de la vacuna sin interés de lucro y que la pone a $2 el costo de la dosis, con Gamaleya, que es un ente estatal ruso, que en teoría también estarían sin espíritu de lucro. Por eso pueden sentarse a dialogar y ver si homologan. Está bien. Ok, entonces, me estás diciendo que me coloqué la primera dosis de Sputnik. Se cierra el negocio con Pfizer. ¿Qué pasa ahí? Van a llegar vacunas de Pfizer, porque Pfizer-BioNTech desarrolló fase 3 en Argentina también. Entonces, ahí hay que ponerse firme, gestionar inteligentemente y acceder a vacunas. Pero volvés a la limitación del frío, los menos 70. Entonces, lamentablemente, para los grandes centros urbanos, quizás vos puedas tener heladeras de menos 70 con volumen para las vacunas de Pfizer-BioNTech a $40 la dosis o $32 la dosis. Claro. No van a ser masivas. No. Entonces, posiblemente el que se vacune con Pfizer-BioNTech se tenga que dar la segunda dosis con Pfizer-BioNTech. Ahora, si dentro de un año vos te tenés que revacunar con una sola dosis, ahí quizás sí haya opción de ofrecer o la de AstraZeneca o la Sputnik. Ahora, si Sputnik Rusia con AstraZeneca Oxford, Inglaterra, compatibilizan y homologan, quizás primera y segunda dosis sean indistintas. Eso se está hablando todavía y no sé si es viable. ¿Está? Y no sé si lo van a aceptar los organismos regulatorios, porque los organismos regulatorios están aprobando a una o a otra con primera y segunda dosis, no con intercambio. Claro. ¿Ah? Correcto. Entonces, hay aspectos que pueden, te diría, desde la inmunología, a lo mejor decir, mira, debe haber cierta compatibilidad, pero hay que ver si después regulatoriamente se acepta. Yo creo que seriamente se puede salir si se trabaja en equipo y participan todas las disciplinas del conocimiento. Insisto, acá no salimos solamente con los epidemiólogos o solamente con los economistas. No. Y tampoco sirve, o al menos no estaría bueno, el sálvese quien pueda. Obvio. Porque esa es otra, ¿viste? O sea, acá algunos dicen, y bueno, si se tienen que morir 20, que se mueran. No, flaco. O sea, sí, no, esto requiere una reformulación idiosincrática. Cultural. Sí, claro. Sí. Para mí, o sea, si algo vamos a evaluar, y ojalá dentro de 5 o 10 años volvamos a charlar de este tema puntual, es ver el impacto cultural que ha tenido esta epidemia. Correcto. Espero haber clarísimo. Más o menos explicado. Clarísimo. Pero bueno, Pablo, hay muchísimas cosas. Sí, desde ya, podríamos estar horas. Es un tema complejísimo, es un tema importante en este momento, es importantísimo
la aclaración general, salir un poquito de este ostracismo, de incertidumbre, de desconocimiento y de desinformación también. Pablo, no quiero tirarte un muerto, pero decime por qué medio se te puede contactar por cualquier duda, desde ya primero que nada, del punto de vista veterinario. Pero decinos tus redes sociales como para que la gente te pueda contactar por cualquier duda. Mira, básicamente me van a encontrar en Facebook, hay una página profesional que es Pablo Maure y la Inmunología Veterinaria, le pones me gusta y tienen acceso a mandarme mensajes por inbox, no hay ningún inconveniente. Yo ahí voy subiendo posteos, he hecho muchos videos en vivos hablando de esta temática y también presento mis casos clínicos. Yo como médico veterinario me dedico a la inmunoterapia en pequeños animales, perros y gatos básicamente, enfermedades oncológicas, autoinmunes, inmunomediadas, infecciones crónicas. Pero el coronavirus ha meritado que me meta a estudiar este tema para uno y para el resto inmediato. Y también en Instagram tenemos una página que es CIV Argentina, @CIV Argentina, CIV corta, CIV Argentina, que es Centro de Inmunoterapia Veterinaria, que también lo manejamos por redes. En cualquiera de los dos lugares me encuentran, es sumamente accesible. Insisto con esto, recuerden que soy médico veterinario, no me hagan preguntas médicas, si bien ocurre frecuentemente y mucha gente me ha dicho, Doc, me dio positivo el PCR, ¿qué hago ahora? Y hacerle caso a tu médico. Claro, o sea, no ejercemos la medicina bípede inclume, como digo yo, de humanos, sino que me dedico a la medicina de animales. Pero sí creo que vamos camino al desarrollo de una visión de una única medicina y que no haya diferencia entre especies, pues nos parecemos más de lo que imaginamos entre todos. Así que bueno, te quiero agradecer a vos, Gustavo, el espacio, me encanta charlar contigo y la verdad que la paso muy bien y ojalá sirva para traer un poquito de luz y claridad a estos temas tan oscuros, ¿no? Sí, sí. Paul, es recíproco desde ya. Te quiero agradecer tu tiempo, tu paciencia, la voluntad de responder preguntas siomes a algunos temas que no te tocan tan de cerca profesionalmente hablando. Así que te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo que nos hayas desasnado a todos un ratito. Listo, porque nos volvemos a encontrar en algún momento vacunados y con el mate en la mano. Un abrazo, querido. Gracias. Absolutamente. Te agradezco muchísimo, Paul. Ya saben, lo pueden encontrar en las redes sociales de CIV Argentina y donde él acaba de explicar. Espero que esto te haya aclarado un poquitito. Espero que entiendas de alguna manera que informarse a veces no siempre es mirar la tele todo el tiempo. Y te deseo un gran año, que arranques el 2021 mucho mejor que el 2020 y nos estamos viendo el año que viene. Espero pronto. Muchas gracias por todo. Esto fue Teatro del Absurdo, 5ª temporada. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como @TDelAbsurdo. Suscríbete al canal de Teatro del Absurdo en YouTube y suscríbete al podcast de Teatro del Absurdo en Spotify o cualquier plataforma de podcast.